¿Cuánto dinero necesitas para jubilarte? $100,000, $500,000, $1,000,000. En este video te vamos a explicar cómo calcular exactamente cuánto dinero necesitas. Hola, somos Majo y Alex, y este es nuestro podcast Conversaciones con Visión Próspera. Un espacio para explorar diferentes formas de pensar acerca del dinero y las inversiones y tener conversaciones honestas de cómo tomar mejores decisiones financieras. Y yo creo que tenemos que pensar que cuando hablamos de jubilación, para la mayoría de nosotros y todos los que están escuchándonos, todavía es un objetivo bastante lejano, muy a largo plazo, y es un objetivo abstracto. Cuando hablamos de jubilación, no es, la mayoría de gente no es que estamos hablando de un monto específico. Y por lo tanto, como ya hemos hablado en el pasado, cuando tienes un objetivo abstracto y es a muy largo plazo, se vuelve un objetivo muy difícil de alcanzar. Simplemente no es tangible. Entonces, justo en el video de hoy queremos darles un poco más de estructura a la jubilación para que entiendan en realidad por qué es importante y en realidad cuánto dinero necesita una persona en Latinoamérica para jubilarse. Sí, exactamente. Es difícil imaginarse nuestras vidas de aquí a 30 años. ¿Qué haremos? ¿Cuál será el estado del mundo? Por esa razón es difícil planear algo tan a futuro. Y aparte, también estamos viendo ahora en las noticias, al menos en Ecuador, hay reformas a la seguridad social, se quiere extender el número de contribuciones que tienes que hacer o básicamente que tengas que contribuir y jubilarte más adelante en tu vida, no a los 60, sino a los 65 hasta 70 años. Y es... Lo mismo en Colombia, ahorita también hay propuestas de incrementar la edad de jubilación. Yo creo que alrededor del mundo y en Latinoamérica se está escuchando mucho esto porque la gente está viviendo más tiempo de lo que se vivía antes. Sí, exacto. Y vamos a hablar un poco más de eso, pero básicamente es algo que hemos dicho ya varias veces en los artículos, que las pensiones estatales, si bien son un apoyo, al menos en Latinoamérica, siempre hay riesgo de que desaparezcan o tengan problemas o los gobiernos no las paguen o hay algún escándalo de corrupción. Entonces, si bien es una fuente de seguridad, no podemos confiar enteramente en que van a existir y es un poco la motivación detrás de por qué tú podrías invertir de forma independiente y tratar de tener algo, un recurso adicional propio, ¿no? Pero la dificultad muchas veces en esos casos es cuánto necesito y cómo logro esa meta. Y en los artículos anteriores hablamos de algunos elementos que nos ayudan a entender la jubilación. Les contamos brevemente un resumen de esto. Una definición de qué es una jubilación exitosa es básicamente la capacidad de poder financiar tu costo de vida sin un ingreso. Ok, definición básica, ¿no es cierto? Entonces, básicamente tienes tu propio dinero que puede cubrir tu costo de vida y está reemplazando a tus ingresos que, por definición, al jubilarte, de cierta forma ya no los tienes, ¿no? Entonces... Claro. Puede que tengas otro tipo de ingresos, pero por lo general no vas a estar trabajando. Eso es la jubilación. No estás trabajando activamente a cambio de dinero. Exactamente. Entonces, el costo de vida es a veces una idea nebulosa, ¿no? Muchas veces no sabemos realmente cuánto cuesta nuestra vida, qué es cosas esenciales o necesarias, que sí o sí tenemos que pagar, como el alimento, tal vez un arriendo, y cosas discrecionales como salir y este tipo de cosas. Entonces, revisen nuestro blog, ahí tenemos una calculadora que les ayuda a calcular esto.
pero el takeaway clave aquí es que el costo de vida en la jubilación normalmente es más bajo que en nuestro presente. Eh, Hay varias razones de por qué se da esto, pero básicamente es como una curva, ¿no? Al inicio, cuando somos todavía relativamente jóvenes en nuestra jubilación, digamos 60, de los 60 a 70 años, somos bastante activos todavía, las personas normalmente se van de viaje y ahí tal vez el gasto se mantiene igual o hasta mayor al presente. Pero después baja, ¿no? Uno es... Uh, los años no pasan en vano, ¿no? Y dejas de hacer tantas cosas, ya no vas a tantos viajes, no estás yendo de hiking en bicicleta todos los días, eres más sedentario y tus costos bajan y de ahí posiblemente en el final, en el ocaso de la vida, si tienes alguna complicación médica, necesitas ayuda, una enfermera o tienes más gastos médicos, básicamente tus costos vuelven a subir, pero en general, como una regla fácil, es que consideres más o menos 70% de tu costo de vida actual eh, como el costo de vida que tendrás en la jubilación. Entonces es menor en general, pero tengan en cuenta que varía, ¿no? Según la etapa de la vida, pero en general es un poco menor a lo que es hoy por hoy. Sí, y además que para cada persona va a ser Mm, diferente. Cada persona también va a tener sus diferentes aspiraciones y es un ejercicio muy, muy mm, personal, ¿no? Pensar en el tema de la jubilación. De todas maneras, ya lo hemos hablado en un artículo pasado, este tema de lo difícil que es pensar en el yo mm, futuro. Entonces, una actividad que puede ser interesante es sentarse a pensar cómo va a ser mi vida cuando tenga 60, 70, 80, hasta de pronto 90 ujú, años. Eh, y uno puede pensarlo y como decíamos en ese episodio, si yo ahorita me pongo a pensar en ese futuro, es muy probable que no sepa lo que voy a querer en ese futuro porque pues nunca lo he vivido y no he estado en esa situación. Tal vez también es interesante hablar con personas de esa edad, hablar con mm, personas que ya están jubiladas, mm. que ya están en esos años 60, 70, 80 y entender cómo han sido las vidas de ellos y qué creen ellos que es importante, ver si en realidad, como dice Alex, a los 60, 70 están viajando por el mundo o si ya decidieron que es más chévere quedarse cerca a la casa porque tienen a sus Mm. nietos o cualquiera de estas cosas. Creo que es interesante hacer ese ejercicio como para entender cómo podría ser la vida. Y como decíamos, la expectativa de vida ha subido y la longevidad también ha subido. Entonces, Alex, no sé si nos cuentas un poquito de estos datos sobre cómo es ese periodo de jubilación hoy. Sí, eso es clave. Eso es súper clave entender. Entonces, el otro concepto grande que necesitas saber para calcular cuánto dinero necesitas en tu jubilación es el periodo de la jubilación, es decir, cuánto tiempo vas a estar subsidiando el costo de vida, tu costo de vida sin los ingresos, ¿no? Como base. Y ahí es fácil confundirse porque si uno ve las tablas de la expectativa de vida, uno busca en Google cuál es la edad promedio de un humano hoy por hoy, te salen cosas como 77 años, depende del país, hay unos países que tienen un poco más, un poco menos, pero eso es un punto de partida falso. Ese número toma en cuenta, es un promedio de la vida de todos los seres humanos, entonces la gente que se muere cuando son bebés o muy joven o cuando son adolescentes, hay muchas personas que mueren jóvenes y eso baja el promedio. Entonces lo que necesitas considerar es la longevidad de las personas, es decir, la edad, la edad más común que la gente fallece, ¿no? Y si te pones a ver esos datos, no hay tantos buenos datos para la TAM, pero en general ese número de longevidad está entre 85 y 90 años. Es decir, que si tú comparas y calculas, bueno, me jubilo a los 60, 65 y vivo hasta los 77, como dice el número de la expectativa de vida, vas a estar
haciéndote un daño, porque básicamente lo más probable es que vivas hasta los 90 o más. ¿Ya? Y eso, obviamente, como decía Majo, depende, nadie te puede garantizar, las personas tienen diferentes circunstancias, va a variar, pero como un cálculo, el punto de partida debería ser una edad mucho mayor, porque es más común ahora por la medicina, por nuestras dietas, todo esto, la gente vive mucho más y necesitamos básicamente anticipar un periodo de jubilación de 30 años o más, ¿no? Y ahí, Claro, que es muchísimo tiempo en ujú, realidad en donde tienes que pensar, yo no voy a estar recibiendo ingresos por estar trabajando activamente y de alguna manera tengo que pagar mi costo de vida, sí, ¿no? Eh, y entonces justo cuando empezamos a hacer esta actividad es que nos damos cuenta que sí se puede poner un número ujú, concreto a la jubilación para que no se vuelva esta meta abstracta del futuro que decimos algún día pasará, algún día miraré qué es lo que necesito, sino no. Yo creo que como es un periodo tan largo, que se ha vuelto tan largo, porque 25 a 30 años de jubilación es bastante tiempo para asumir un gasto constante, entonces sí, sí toca ponerle un número. exacto. Entonces aquí tenemos un ejemplo para cerrar esta sección de básicamente de análisis, pero imaginemos para hacer números redondos, números fáciles, que hoy por hoy tenemos un costo de vida de $2,000, ¿ok? Solo para hacer números redondos. El 70% de eso, que sería nuestro costo de vida ajustado, lo que vamos a proyectar a futuro, post jubilación, serían $1,400. Y vamos a tomar nuestra edad de longevidad como 90 años, ¿ok? 90 años. Y si asumimos que nos jubilamos a los 65 años, esos son 25 años de jubilación que tenemos que subsidiar nuestro costo de vida ajustado, es decir, el costo de vida menor al que tenemos hoy por hoy. Ok, $1,400 mensuales por 25 años es más o menos $420,000. Ese sería el monto que necesitamos tener al momento de jubilarnos para tener esta jubilación exitosa, esta jubilación digna, como diríamos, para tener la misma calidad de vida que la que tenemos hoy por casi 3 décadas, ¿no? Súper, sí. Y bueno, si nos están escuchando, este es un número, digamos, como dice Alex, un número redondo que queríamos hacer fácil de entender, pero sí es interesante escucharlo porque a veces es mucho más de lo que pensamos, ¿no? Decir como tengo que ahorrar prácticamente $500,000 con este ejemplo. Obviamente para cada persona va a variar, pero a mí lo que me pareció interesante cuando hicimos esta actividad tú y yo, Alex, es que ese monto siempre es mucho más grande de lo que uno se pone a Ujú. pensar, ¿no? Por muchas razones, simplemente porque es tan lejos que uno dice, no, no sé cuánto plata necesito a futuro y cuando ya uno lo asienta en algo más tangible, más real, una cifra específica, sí se vuelve como un, ay Dios mío, tengo que empezar a ahorrar para mi jubilación desde ya. Sí, sí, No sé si a ti te pasó lo mismo. exactamente. Y ahora sí podemos abrirle un poco más a la conversación y algo que se me viene a la mente es, ok, en este caso necesitas casi $500,000. Obviamente partimos de un costo de vida súper alto, $2,000 no es el promedio de la región ni del país, entonces es un ejemplo, pero pensando en que ahora la gente, pensando en Ecuador, que justo conversamos con Majo antes del episodio, que quieren mover el mínimo de contribuciones de 30 años o 35 años a 40 años. Estamos hablando de que la jubilación va a ser casi igual que toda tu vida laboral. O sea, si tú trabajaste 30 años, ¿no? Aportando el seguro y después tienes que subsidiar tu vida Vivir otros. otros 30 años, es obvio por qué estos sistemas son tan vulnerables, porque no puedes contribuir una fracción de tus ingresos por 30 años y luego esperar que cubran
todo tu costo de vida, es decir, todo lo que pagabas con esos ingresos por otros 30 años. O sea, es como, no dan las matemáticas para eso. Y creo que esa es una de las Totalmente. dificultades que tienen los sistemas de seguridad social, pero es es muchísimo tiempo. O sea, es casi el mismo periodo de vida productiva que ahora tienes que, de alguna forma, subsidiar sin ingresos, ¿no? Entonces, eso es choqueante. Claro, y con eso me parece lógico que tengan que subir la edad, o sea, si yo estuviera detrás de del manejo de la caja de pensiones de un país, pues obviamente dices, los números simplemente no dan fácilmente. Entonces, a mí eso me da bastante ansiedad y creo que por eso es importante que los que puedan, aparte de pensar en la jubilación estatal, busquen otras maneras de ahorrar para tener una jubilación, digamos que más personal, Mm, algo privado, un fondo de ahorros, porque puede que la jubilación simplemente, o sea, la estatal no te dé lo que en realidadmente necesitas para tener una jubilación buena. No sabemos qué va a pasar. No quiero ser tampoco pesimista, decir la jubilación no va a existir. Uno nunca sabe, pero de pronto tampoco cubra todo lo que esperas que cubra. Entonces, sí creo que toca tener esa manera de suplementarla por fuera. ujú. Sí, y algo también que mencionábamos en los artículos anteriores es que a- as- de igual forma que tus costos de vida bajan o fluctúan en la jubilación, también tienes más recursos no monetarios que te van a ayudar. Entonces, en Latinoamérica el componente de la familia suele ser súper fuerte, entonces sistemas de apoyo familiares, eh, a nivel de vivienda, a nivel de uno mismo, por ejemplo, contribuir hacia la generación más pequeña y no es raro ver a los abuelos ayudar a cuidar los hijos. Entonces, Mm. hay un montón de beneficios y recursos no monetarios, ¿no? Que también idealmente vas a gozar y cultivar eso durante tu vida para después poder aprovecharlos en la jubilación y no es una cosa transaccional, ¿no? Que tú haces hoy para Claro. que te ayuden después, pero es un recurso al fin y al cabo y no es monetario, pero sí te va a ayudar idealmente en la jubilación. Sí. Y también hay los monetarios, o sea, se ha escuchado de hijos que ayudan a Mm, suplementar los ingresos de los padres cuando ya están en una edad mucho mm, mayor, que no es necesariamente como debería ser o lo que uno quisiera para sus hijos, pero pues es la realidad, ¿no? De que ujú, al final de la vida de una persona, los hijos o la familia tenga que ayudarlos un poco más, así como cuando ellos los criaron y cuidaron de ellos cuando eran jóvenes. Y algunas personas, yo también creo que escucho mucho de esto, de que tienen algunos otros eh, activos que les ayudan, ¿no? Como tener un local que arriendan mm, y que eso les da un ingreso extra cuando ya no están trabajando, o un apartamento que arriendan. ujú. eh, Hay esos temas también, ¿no? Uno puede buscar varias maneras de tener otros recursos aparte de la jubilación estatal como para poder valerse por sí mismo de cierta manera cuando uno ya no trabaja. Sí, sí, sí. Y bueno, por topar, antes de topar otros temas ya más financieros, pero creo que eso es de nuevo el mensaje detrás del podcast y nuestro canal de YouTube, esta idea de prosperidad, ¿no? Entonces, esta felicidad financiera que nos trae bienestar, parte de eso es construir relaciones humanas, como vimos en el episodio de la felicidad, eso es clave para el florecer humano. Y aquí vemos un ejemplo claro de cómo eso después paga dividendos, ¿no? Es decir, en la jubilación nos trae riqueza, no solo en la conexión humana en sí, pero sino, también nos apoya en esta etapa de vida donde tal vez ya no tengamos un ingreso. Pero bueno, eso como reflexión, pero sí hay otros riesgos en la jubilación y creo que vamos a hacer un episodio de esto a futuro. Hoy día solo los vamos a mencionar, pero algunos riesgos claves para la jubilación es una
eh, dos caras de una misma moneda, de cierta manera, que es el riesgo de una muerte temprana o de una longevidad prolongada. Entonces, de cierta forma, digamos que ahorras este $500,000 pensando que vas a tener que subsidiar tu vida a 30 años y mueres tempranamente al segundo año de tu jubilación. Y esto quiere decir que toda tu vida tuviste un consumo menor de tu capacidad, ahorraste, dejaste de viajar, dejaste de irte de paseo, dejaste de gastar en tu pareja, todas las cosas que no hiciste por ahorrar pensando en estos 30 años, de alguna forma lo perdiste porque no lograste disfrutar de esa jubilación con una muerte temprana. Y el otro lado es la longevidad prolongada. Tal vez asumiste que ibas a tener una vida hasta los 80, lo que sea, y resulta que vives hasta casi los 100 años. Y te quedas sin dinero. Ok, esa es como tal vez la más, la Sí. más preocupante, porque básicamente no tienes con qué sostenerte, ¿no? Entonces, ambas están atadas por esta idea del tiempo de vida, ¿no? Y eh, el primero suena más fácil, ¿no? Porque es bueno, quizá le queda a tu familia, ellos podrán usar ese dinero en buena hora. Sí, está bien, pero tú personalmente de alguna forma desperdiciaste eso porque en tu vida tal vez pudiste disfrutarlo más y no lo hiciste por ahorrar y por invertir en tu jubilación. Y en el otro caso, tal vez consumiste demasiado, saliste demasiado y te quedas sin dinero y después te toca arreglártelas ya, digamos, a tus 85 años no tienes dinero y ¿qué haces, no? Y tienes que ver qué Ahí es haces. súper difícil. Mm, Entonces, esos son dos riesgos sí, grandes de la jubilación. Um, son súper, y yo creo que hablan también de cómo uno, o sea, no es algo estático, ¿no? No, por eso también es tan difícil ahorrar para la jubilación, porque no es que ya decides y este es el monto que necesitas y ya va cambiando, pueden cambiar muchísimas cosas. Eh, sí, simplemente, o sea, es muy dinámico este modelo. Hay muchas variables que tener en cuenta, desde lo que dice Alex, cuánto tiempo vas a vivir, o sea, que es solo una suposición, porque nadie tiene una bolita de cristal que te dice voy a vivir tanto tiempo, pero también hay otras cosas que pueden suceder, inflación, crisis, cambios en la legislación, no sé qué más se te ocurre sí, ahí, Alex. todo ese tipo de cosas hace que esto, de nuevo, aparte de ser abstracto y donde de cierta forma los beneficios no los verás tú, sino otra persona, tu yo futuro, eh, hacen que mantener la motivación para esto sea muy difícil, ¿no? Y hoy puedes coger esa plata o hasta ahorrar muy a corto plazo, digamos, te quieres comprar el carro, o sea, eso es una meta mucho más corta que te puede motivar, que voy a ahorrar para poder comprar alimentos en 30 años, o sea, eso casi que no tiene sentido, ¿no? Am, pero bueno, o sea, creo que atándolo de nuevo a esta idea de las motivaciones y de qué se va a interponer entre cumplir o no esta meta, creo que es importante entender por qué lo hacemos, cómo nos conectamos con esa motivación a largo plazo y como hablamos en los episodios anteriores de los sesgos, también entender todas las cosas que van a hacer que fácilmente cometamos errores, estemos invertidos en algo y porque hay una fluctuación o unos retornos malos, tal vez pasajeros, entremos en pánico, vendamos nuestras inversiones, saquemos el dinero y básicamente, eh, aún si tenemos claro la meta, aún si estamos dispuestos a ahorrar y a sacrificar nuestro presente por un futuro, hay un montón de cosas que van a hacer que sea difícil cumplir la meta, ¿no? Y eso es algo de lo que hablamos en episodios anteriores.
Totalmente. Y no porque sea difícil significa que podamos ignorarlo, ¿no? Más bien, Mm, justamente porque es difícil y algo complejo y algo que impacta, como dice Alex, es casi la misma cantidad de tiempo que pasas trabajando, vas a pasar en jubilación posiblemente, entonces es súper importante pensarlo. Es un poco, a veces hasta tétrico, ¿no? Estar pensando, bueno, ¿y cuándo posiblemente será que me muero y cuánto voy a necesitar? Eh, pero nadie más lo va a hacer por ti. ujú. Entonces es importante hacerlo uno mismo y empezar a pensarlo desde que uno es más joven. Súper. Creo que eso es un buen mensaje para cerrar el episodio de hoy. Síganos en todas nuestras redes. Si están escuchando esto en Spotify, revisen nuestro canal de YouTube. Y al revés, suscríbanse a nuestra plataforma en Substack. Y ante todo, déjenos un like, un comentario, cualquier feedback que tengan. Nos ayuda un montón. Y nos vemos la próxima semana para otro episodio de Conversaciones con Misión Próspera.